Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juan Torres López, catedrático en Economía, y vamos a hacer un vídeo en el que, debido a la situación inusual económica debido al coronavirus, pues vamos a hablar brevemente sobre algunos temas de cómo está afectando a la economía. ¿Estás listo? Sí, perfectamente. Vale. Vamos a empezar por el paro. El total de desempleados alcanza la cifra de 3.831.203 personas registrados en abril de 2020, datos que aumentarán por desgracia. ¿Dónde puede estar el límite a esta sangría y cuándo se prevé pueda empezar a bajar en consideración? Bueno, en todos los países del mundo el desempleo se ha disparado. En Estados Unidos hay más de 40 millones de parados nuevos en 2 meses, la cifra de desempleo seguramente más alta de la historia. Y eso es que es inevitable porque una pandemia que ha obligado a confinar a la población, pues obliga a cerrar la actividad, las empresas no pueden mantener eh, sus negocios porque no entran ingresos y entonces pues los gobiernos han tenido que hacerse cargo de los salarios, bien directamente, dándole el dinero directamente a las empresas, bien a través de expedientes de regulación temporal, que en muchos países no consta como, no contabiliza como paro, pero vamos, son personas que están inactivas en este momento, ¿no? Desde el punto de vista laboral, no técnicamente inactivas, pero que no están teniendo actividad, no están trabajando en sus negocios. Eso va a ser algo inevitable y hasta que no se vaya recobrando la actividad, pues se va a mantener la no ocupación. A medida que se vaya volviendo a la normalidad, pues no va a producirse la recuperación del empleo de manera total, porque la situación es completamente distinta, muchas empresas no pueden abrir o no lo pueden hacer al completo. Vamos a ir entrando poco a poco y seguramente en condiciones muy diferentes a las anteriores. Hace unos años vivimos también otra crisis que nada tiene que ver con la que se originó como ahora. ¿Aprendimos algo de ella que se puede aplicar en la actual crisis? Es muy diferente porque ahora es que la actividad, como digo, se ha detenido por una razón de emergencia sanitaria. Creo que deberíamos haber aprendido de la otra crisis que no vale con salvar a una parte de la sociedad, sino que hay que procurar salvar al conjunto de la economía y de la sociedad, que las recetas ideológicas que se dan a veces no tienen mucho fundamento, que es imprescindible mantener unos buenos servicios públicos, gobiernos con capacidad de intervenir y luego deberíamos haber aprendido que es necesario un sistema financiero saneado, que no lo tenemos, como tampoco tenemos en Europa un banco central que haya podido financiar de una mejor manera las necesidades que se han planteado. El gobierno ha tomado algunas medidas que te voy a enumerar ahora brevemente y las vamos a comentar. Ha tomado medidas en moratoria de pago de impuestos, de facturas energéticas y de las cuotas a la seguridad social, el aplazamiento de deudas tributarias, ERTES, programa de apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para impulsar el trabajo a distancia, facilitar el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos. ¿Qué dirías? ¿Son suficientes? ¿Se podrían tomar más o se podrían mejorar? Básicamente son las que se necesitaba tomar y las que había que tomar. Y bueno, pues puede haber alguna más. Yo creo que quizás se haya fallado porque era difícil, era también una situación muy de emergencia en la agilidad. Por ejemplo, en los ERTE, pues se están tardando y todavía hay mucha gente que no ha cobrado. Creo que a lo mejor hubiera sido mejor dar dinero directamente a las empresas. Eh, Creo que se tenía que haber garantizado en mayor medida que no hubiera empresas que cerraran. Creo que habría que haber puesto en marcha un proceso de ayuda y de endeudamiento mayor, pero claro, también comprendo que eso hubiera necesitado pues una colaboración de todas las fuerzas políticas que no la hemos tenido, desgraciadamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países.
¿En qué se debe invertir en estos momentos para no depender tanto de la industria exterior y potenciar la nuestra? Bueno, esa es una de las consecuencias que yo creo que posiblemente traiga esta crisis, que nos vamos a dar cuenta de que la soberanía, no la independencia por un sentido autárquico, sino la no excesiva dependencia y el poder disponer de canales, de fuentes de riqueza propios y de procesos vinculados al territorio que proporcionen seguridad, pues es una cosa muy importante, ¿no? Hemos confiado en que lo más barato, lo más rentable era recurrir a un mundo globalizado que nos garantizaba todo, pero ahora nos damos cuenta de que llega un problema como este, no tenemos mascarillas, no tenemos desinfectantes, no tenemos respiradores, no tenemos productos esenciales. Quizá como anécdota, los ajos en Estados Unidos han subido el 278%. Vienen de China. Uno se pregunta si eso es necesario, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente eso sea una de las cuestiones que esta crisis va a someter que va a poner en cuestión y que va a ser necesario repensar el papel de lo propio, el papel del espacio de nuestra economía y que es necesario elaborar estrategias nacionales. Es verdad que estrategias nacionales vinculadas a espacios internacionales, pero que contemplen en mayor medida nuestros propios intereses. Es evidente el cambio climático, los países tienen que ir adoptando medidas para que no siga creciendo a esta velocidad. Cuando se estabilice la situación, ¿puede suponer una vía para emplear fondos en ella y que genere empleo, potencie nuestra economía, etcétera? Debería ser, sin duda, claro que sí, porque el cambio climático es una amenaza que en cualquier caso hay que afrontar y eso yo creo que obliga a realizar inversiones de regeneración, de remodelación, de puesta al día y a punto de instalaciones, de viviendas, de infraestructuras, de modos de producir y de consumir que obligan pues efectivamente a cambiar no solamente la mentalidad, sino los capitales, los espacios, los procesos, y eso requiere inversión, requiere dinero, que yo creo que al final será muy rentable, no solo en términos económicos, sino también sociales y ambientales, y creo que es una de las salidas que habría que pensar en estos momentos. Esta pandemia económicamente ha afectado a varios sectores, pero me voy a centrar solo en algunos. Y voy a empezar por la hostelería. Es uno de los sectores más afectados y en el cual también mayores medidas higiénicas y de prevención se deben tomar, fruto de su actividad. ¿Cómo poder evitar tener tantas pérdidas o sostener un poco los negocios, teniendo en cuenta que el porcentaje de aforo que pueden tener en la distancia de seguridad entre las mesas, la barra prácticamente sin uso para los que no disponen de tanto espacio, etcétera? Con todas estas restricciones, ¿cómo se puede que no sea tan golpeado este sector? Bueno, me temo que hay muy poca alternativa, ¿no? Es decir, si hay que mantener el distanciamiento social, pues un bar que tenga una barra pequeña, pues no podrá admitir más personas. Entonces, o bien se disponen más espacios públicos en las calles, o los negocios pues no podrán seguir bajo estas condiciones, digo, de distanciamiento. Tendrán que reinventarse para crear otro tipo de suministro, de actividad, y a lo mejor, pues si esto se prolonga en el tiempo, no lo sabemos, pues habrá que, vamos a conocer seguramente unas nuevas modas, o sea, unos nuevos modos de disfrutar del ocio y también de tener relaciones personales. Es que va a ser diferente. Los ayuntamientos les están apoyando con medidas como no cobrar la tasa por tener terrazas, amplitud del espacio de las mismas. ¿Cuáles más se podrían llevar a cabo por parte de los ayuntamientos, por ejemplo? Hombre, para ayudar a la hostelería es complicado, ¿no? Porque claro, en una calle entra lo que entra. En una barra entra lo que entra. Se puede ayudar un poco, pero es que esos negocios no van a poder tener la entrada de clientes que antes tenían. Por lo tanto, me temo que ahí poco se puede hacer. Ayudar mientras se pueda ayudar, pero hay que pensar en reconvertir ese negocio si
esta necesidad de distanciamiento pues se prolonga durante un tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo ahí no veo mucho que se pueda hacer. Quizás habría que pensar en modificar los espacios urbanos. Esto no es fácil. Hemos creado sociedades, hemos creado ciudades, hemos creado maneras de consumir que eran muy masificadas, que no contemplaban este tipo de cosas y este tipo de cosas de pronto pueden ocurrir. Y claro, cuando ocurren nos cambian los parámetros, nos cambian las coordenadas, ¿no? Sí. Muchos están optando por servir a domicilio y el llamado takeaway, comida para llevar. ¿Este tipo de iniciativas pueden llegar a generar el mismo nivel de ganancia que el servicio anterior que tuvieras? Bueno, es posible que sí, en algunos sitios es posible que sí. Es posible que sí. Cabe eso, cabe que sí, cabe que sí. Es posible que muchos sí, pero habría que hacer un análisis, ¿no? Ahora, el negocio tal como estaba antes, yo creo que no es sostenible. Sí, el distanciamiento social se mantiene durante un tiempo. Y claro, el problema es que durante este tiempo que se produzca el distanciamiento, pues quizás sea el suficiente para que muchos negocios cierren. O sea, es que, bueno, eso ha pasado también como con otros negocios, ¿no? O sea, los fabricantes de alpargatas, pues ya no, no venden, ¿no? O sea, el calzado es de otro tipo. Eh, y los fabricantes de ruedas de carros, pues ya no tienen el negocio que tenían antes. Y los fabricantes de sacos, pues tampoco. Entonces, es que la vida va cambiando y tendrán que aparecer nuevos tipos de negocios. Me voy a centrar en otro que también ha sido muy golpeado, como el turismo. Según vamos avanzando desfases, podremos desplazarnos por toda la península sin problemas a finales de junio si el virus sigue por este camino. El turismo parece evidente que la mayoría lo vamos a generar los propios españoles. Esto en cifras de qué manera se traduce para que lo entienda cualquiera. A diferencia del año anterior, ¿cuánto va a caer? Menos empleo va a originar, menos ocupación en los hoteles. Me gustaría saber un poco tu previsión. Bueno, el turismo, claro, también se ha afectado en una grandísima medida y para nosotros eso es crucial. Entonces yo creo que ahí es muy importante y yo creo que también el sector está pensando en ello y me consta que lo hace bien. Pues hay que pensar también en los primeros, en optimizar a corto plazo, ya este mismo verano. Yo creo que ahí tenemos que recurrir al turismo patriótico, ¿no? Es decir, hay que ver de qué manera sacamos eso adelante. De una más forma que tendrá que ser algo distinta, ¿no? Vamos a ver cómo salimos adelante de manera inmediata. Y yo creo que hay que ir pensando también en cómo se le da la vuelta al sector, pues un poquito a medio plazo, ¿no? Porque estas cosas pueden ocurrir y hay que estar preparado para que aparezcan cisnes negros, para que aparezcan situaciones en las que lo que parecía normal deja de serlo, ¿no? Entonces eso es lo importante, tener flexibilidad, tener capacidad de adaptarnos a momentos cambiantes y esa es la clave de todo, ¿no? Sí. A las personas que vengan fuera de España se les va a hacer pasar 14 días en cuarentena. Esto hará que no haya tanta afluencia de gente que venga aquí seguramente. ¿No sería mejor que hiciera antes a todos estos turistas extranjeros? No, yo sobre eso no me puedo pronunciar porque es una cuestión sanitaria y no, yo la desconozco. Entonces yo no lo sé. Yo confío en los técnicos que tomen esa decisión y sabrán hacerlo de la mejor manera posible. Yo como economista no lo sé. Sé el coste que tiene, pero y desearía que no hubiera que hacerlo, pero es una medida puramente sanitaria. Vale, el automovilismo también ha sido afectado. ¿Cómo se puede reactivar este sector que crea el 10% del PIB? Bueno, el automovilismo está afectado ahora por la pandemia, porque hay una paralización evidente, pero está afectado por más cosas. Está afectado porque es un sector que consume unas fuentes de energía que son agotables, muy poco sostenibles, que además plantea un gasto de energía absolutamente desproporcionado para el rendimiento que produce. O sea, nosotros nos asomamos a las calles y vemos docenas y cientos y miles de coches con una sola persona. Eso supone una movilización y un gasto energético absolutamente despilfarrador
eso ya pesaba mucho en el sector. Se están abriendo vías de nuevos desarrollos que se frenan permanentemente porque la vieja industria tiene mucho poder, pero eso está condenado. O sea, nosotros no podemos vivir en un planeta amenazado y que mantenga un sistema de transporte tan despilfarrador como el automovilístico, ¿no? Por lo tanto, eso es un sector que está condenado a cambiar. ¿En qué línea? Yo no lo sé porque yo no soy experto en eso, pero es evidente que tendrá que cambiar en algún sentido. El impuesto al diésel, ¿qué opinas si esa medida se llevara a cabo? También creo que es un tema sobre... Yo prefiero no pronunciarme exactamente sobre eso porque no desconozco algunas cuestiones técnicas. Yo creo que el problema no es el diésel, el problema es en general el consumo de energía que conlleva el sector automovilístico con un uso como el que se viene haciendo. Yo creo que tenemos ya capacidad tecnológica de sobra para crear un sistema de transporte mucho más sostenible, mucho más limpio, mucho más respetuosos y menos costosos, pero el peso de la industria es muy fuerte y entonces se mantiene como un freno, como una rémora. Yo creo que eso no se responde con un simple impuesto a un tipo de consumo energético, porque el que hiciéramos con otro tipo de combustible, pues se irá quizá un poco menos, pero será igualmente dañino y costoso. Por lo tanto, no creo que por ahí venga la solución. ¿Sería bueno darle un impulso considerable para que aumente la venta de vehículos híbridos o eléctricos? Bueno, algo de ventaja tiene, yo tampoco soy un experto en eso. Claro que es más sostenible, menos costoso para el medio ambiente energéticamente, pero también supone un problema grandísimo. O sea, si mantenemos un parque como el que tenemos de automóviles, con un uso tan desproporcionado y tan ineficiente, pues también estaremos haciendo un consumo que será menor, pero al final terminará siendo una rémora letal para el medio ambiente y para la economía. Y por último, en el sector inmobiliario, ¿se puede producir un aumento de venta de viviendas en los municipios a causa del COVID-19? Bueno, es posible, pero yo creo que ahora todo el mundo acude el ladrillo, el ladrillo. Yo creo que sobre todo nosotros tenemos parque de viviendas suficiente y que construir viviendas para que luego se lo queden los fondos buitres, pues no me parece que sea una cosa muy sensata. Yo creo que el negocio de la construcción más bien tendría que reorientarse hacia la regeneración, hacia el reacondicionamiento, a la adaptación de nuestros edificios a normas y estándares de respeto climático, de condiciones mucho más sostenibles y que pudieran poner en uso pues ese capital tan importante que hemos acumulado efectivamente en decenios en el sector de la construcción. Pero seguir construyendo, pues me parece a mí que no es del todo la alternativa que necesitamos, sobre todo cuando sabemos que sobran viviendas. Y por último, ¿nos encontramos en una buena situación en este sector antes de la pandemia? ¿Nos encontrábamos? ¿O estaba el sector ya castigado? Bueno, el sector ya venía castigado de la anterior burbuja porque era un sector que había crecido desproporcionadamente a base de deuda, a base de especulación, que había luego sufrido una caída espectacular, se había mantenido y al final pues había estado sostenido por grupos y capitales que lo que buscan es una rentabilidad ajena al propio negocio, es una rentabilidad financiera, es una rentabilidad muy contraria a los intereses sociales y que yo creo que eso no es bueno. Entonces yo creo que el sector de la construcción es típicamente un sector que se ha desnaturalizado. O sea, hay mucha construcción, hay muchas viviendas, pero hay mucha gente que no puede vivir en vivienda. Entonces eso es como un completo absurdo. O sea, no puede ser que tengamos millones de viviendas desocupadas, construidas para especular y que luego resulte que los jóvenes no se pueden comprar una vivienda. En fin, eso es una completa desnaturalización de la economía de la vivienda. Pues muchas gracias por tu colaboración. Desearte la mayor de las suertes
y que te agradezco en el alma que hayas querido colaborar conmigo. Muy bien, pues nada, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, nos Luego. vemos.